Bueno, aquí tenemos al polémico, al hombre analista político y repúblico, ¿no? Que arrasa entre las multitudes y no solamente femeninas. Está como Bad Bunny, casi casi, en cuanto a popularidad, ¿no? De un momento a otro nos va a cantar una de las canciones de Bad Bunny. Pregúntale a tía Titi, por ejemplo. Bienvenido, Francisco. Él va a preguntarle, está preguntando a ¿Cómo me alguien, llama digo, ¿quién Francisco? demonios es Bad Bunny? Demonio Francisco, que me cambiaste el nombre. ¿Qué qué? Cambiaste el nombre, este es Francisco. Ah, Franceschi, ¿qué te dije? Ah, yo, el que estoy mal soy yo, no tú. Muy mal, diría yo. Sí, Además, muy mal. es el único entrevistado que arranca mamándole gallo. Pero tú sabes lo que me pasa, que he intentado entrar en mi Facebook y en mi Instagram, que los tengo olvidados, y ha sido absolutamente imposible que pueda entrar. Yo creo que eso es para menores de 23 años. Pero bueno, bueno, mira, el mundo está con el lío de Irán, está con lo de, estoy hasta aquí del foro de Sao Paulo, está con lo de Ucrania, está con lo de Nicaragua, está con el referéndum o no sé qué, el cambio de la constitución de Chile. El mundo está, es por citar algunas de las cosas que todos los días y día a día. Todavía sigue el COVID, todavía siguen diciendo que si sirve o no sirve, que si la gente que se inyectó con COVID va a morir toda, ¿no? Y que nos vamos a morir ahogados por culpa del cambio climático, que si el cambio climático es por culpa del ser humano o es parte de la naturaleza. Quiero saber cómo ves tú el mundo hoy en día. Te escuchamos. Qué sencillita esa pregunta. Te faltó China y Taiwán, ¿eh? Bueno, Los conflictos en África, hay 8 o 10 conflictos en África, en el Medio Oriente, todo 3. pero tú que eres mayor que yo, cuéntame, antes el mundo era así, siempre fue así. Ah, y aquí se habla ya de guerra civil y todo. Hay quien habla de guerra civil en los Estados Unidos. Cuéntame, esta división no la hubo en la época de la guerra de Vietnam, no la hubo con Richard Nixon. Estos enfrentamientos no son nuevos aquí en los Estados Unidos. Lo que pasa es que antes no existían todos estos medios por los cuales todo el mundo habla, todo el mundo puede hablar y que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. ¿Qué dice usted? Lo escuchamos. Son expertos, por miles y miles de expertos también, ¿no? Que opinan sin tener la menor idea. Ahora, mira, empecemos por jerarquizar esto, los problemas de Estados Unidos. Una parte son reales porque obedece a un fenómeno de decadencia histórica, de lo que, digamos, sin ningún epíteto político podría considerarse el imperio americano. O sea, hay un imperio que existe como nación hegemónica y de gran poder económico, político y militar, que la designan como imperio, y ese imperio está en coalición y en contradicciones con otros imperios. Entonces hay un fenómeno de lucha de imperios que es la que explica las rivalidades y las, digamos, puñaladas traperas y ¿cómo se llama? Todo lo que sea la competencia en materia armamentística, en guerras, en escenarios de guerra, la que llaman las guerras proxy, es decir, guerra a través de terceros. Entonces, pero en lo atinente a la cuestión interna de los Estados Unidos, es un hecho que hay una decadencia norteamericana, pero una decadencia que está muy lejos todavía de poder agotar los recursos del régimen político que está diseñado para una gran flexibilidad. Aquí no solo hay división de poderes reales, que están en permanente conflicto toda la vida. Recordamos los problemas, digamos, de las rivalidades de poderes políticos. Los últimos grandes escándalos, pues el Watergate, por ejemplo, que fue el espionaje de las oficinas del Partido Demócrata por parte de Nixon, del gobierno Nixon. Eso fue un escándalo enorme, duró 4 o 5 años aquello, ¿no? Bueno, una cosa parecida ahora hay contra Trump, ¿no? De parte de el Partido Demócrata, que baila, salta a la casa. Eso sí es primera vez que ocurre, ¿sí? Que le allanen la casa a un expresidente que además ha generado un manto de dudas sobre la legitimidad de las elecciones que le derrotaron. Hay
más que nunca la plata pierda la mayoría de ambas cámaras para las elecciones ahora de noviembre, y eso genera mucho ruido, pues. Pero eso no es más grave que un presidente que tuvo que renunciar, ya que hablaste de Watergate. Eso creó una inestabilidad enorme, esa renuncia, que renunció un presidente. Aquella inestabilidad fue mucho más dura, si se quiere, o más extravagante. Era una guerra que perdía en caliente los Estados Unidos y que tenía toda la juventud y la mayoría de la población contra esa guerra. O sea, ahora, en respecto a lo que pueda decirse de Trump, pueda echar peste, pero Trump no es responsable de ningún conflicto armado. ¿Cómo se llama eso? Se desenganchó de todos los conflictos que tenían los Estados Unidos a nivel mundial. Los está volviendo a meter en varias guerras, empezando por la ucraniana, siguiendo por varios conflictos en Asia, en el propio Medio Oriente. O sea, Estados Unidos ahora vuelve otra vez, desenganchó obligado en desastre de la de Afganistán, que iba en vías de arreglo y de una salida ordenada como dejó Trump, y este presidente pues lo enredó de nuevo en una salida bastante deshonrosa, rápida y, ¿cómo se llama? Y desordenada, ¿no? Que originó, qué sé yo, pérdida por $100.000 millones de armamento, incluso muchos de ellos sofisticados que cayeron en manos de los talibanes. Pero en todo caso, la gran rivalidad ahora vuelve a ser la diplomacia hacia China, que es muy agresiva de parte del Partido Demócrata, y que había quedado más o menos en stand-by, porque si algo une a demócratas y republicanos es tratar de conservar su hegemonía en la economía mundial y en la tecnología y en el armamento. Y eso empezaba a discutirlo y está siendo discutido por China. Y China es una potencia en ascenso que ha logrado ya echarle un mordisco, por lo menos un 25 o 30% del mercado mundial. Y esto, bueno, va a una rivalidad comercial que puede ocuparnos, digamos, 1 o 2 décadas más. Pero es un hecho que Estados Unidos ha perdido posiciones y trata de recuperar un poco por las malas, como es el caso de instigar esta guerra de Ucrania contra Rusia, y que llevó a Rusia a tener que apelar a su no deseada guerra con Ucrania, o ellos querían algo así como la recolonización pacífica, lo que había sido parte de su territorio, pero no lo logró y tuvieron que entrarse a tiros ahora con un frente, una amplia coalición que es toda Europa Occidental y Estados Unidos a la cabeza ahora de una ofensiva contra el Imperio Soviético. Bueno, pero mira, pero esperemos que Castilla y León no quieran exigir que todas las Américas son de ellos y que los ingleses no quieran exigir que Estados Unidos es de ellos, en fin. Así es, porque sería algo así como volver a repartir el mundo, y el mundo ya estaba repartido, solo que está siendo puesto en entredicho por la mala repartición que hubo al final de la llamada Guerra Fría. Todo esto todavía es una consecuencia de la muerte súbita de la Unión Soviética en 1990-92, que llevó a una situación de desamparo absoluto a la que había sido la potencia atómica rival de Estados Unidos. Y entonces quedó como en desamparo y vuelve Rusia otra vez a recuperar su economía por vía capitalista. Rusia no es comunista, ni quiere tener una economía socialista, y su casta ahora es una casta gobernante, quiero decir, una casta capitalista y usurera y todo lo que se quiera, pero no es una casta de... Pero ¿por qué tú le echas la culpa al gobierno norteamericano de la invasión a Ucrania? Ucrania es un país libre, ¿ok? Los acuerdos de los Estados Unidos fueron con la Unión Soviética, que desapareció. Luego la Unión Soviética se desmembró, justamente, por cierto, de eso acusan los rusos a Gorbachev, que murió hace un par de días, ¿okay? Mientras todo el resto del mundo lo aplaude, y le dio democracia a Rusia, muy poco tiempo, pero se la dio. Pero entonces, con la misma, los rusos y los chinos y los iraníes están haciendo exactamente lo mismo. Aquí en Venezuela están metiéndose en el patio trasero norteamericano, como Putin denuncia a la OTAN y a los Estados Unidos de estar haciendo eso, y que no le quedó más remedio que invadir Ucrania, porque entonces la OTAN no puede estar presente en
los países limítrofes a Rusia. Yo no sé por qué tú defiendes eso. No es que defienda nada, yo constato, igual que tú, que hay unos nuevos problemas que hay que explicarlos. Y tú puedes dar una explicación superficial, más o menos aproximada a la realidad, o un intento de explicar con cierta profundidad los problemas. Es un hecho que si Estados Unidos viera a la antigua Unión Soviética, hoy Rusia, poniendo misiles en México, misiles de alcance intermedio que puedan liquidar cualquier ciudad americana, o que ponga, ya va, es que esto ya se vio con la crisis de los misiles cubanos del año 60. Y lo sacaron de Turquía. Estados Unidos sacó sus misiles de Turquía. Fue una compensación para lavarle la Pero cara. en Ucrania, para empezar, no estaba la OTAN. O sea, no hablemos de misiles que no existen. Ucrania pidió ser parte de la OTAN, sí, y eso desató el problema, porque Rusia le dijo de todo que no intentara hacer de la OTAN, porque eso ponía a los ejércitos europeos y norteamericanos, que es la guía y jefatura de la OTAN, en su frontera. ¿Entiende? Había aceptado la pérdida de todos los pueblos, los llamados, ¿cómo se llama esto, chicos? Los perritos chihuahuas. Había perdido los países chihuahua del norte europeo, Lituania, Estonia, Lituania. Había perdido todo lo que fue el imperio del este europeo, la llamada cortina de hierro, o sea, Alemania Oriental, Polonia, Bulgaria, y esos países tienen el derecho. Y esos países, como México, tendría el derecho también de poner misiles. Es verdad, ellos tienen el derecho. No te me devuelvas un minuto para acá. Quedémonos allá un momentito. Todos esos países fueron entonces pasados a Occidente, o sea, se pasaron a Occidente. Los países, ellos voluntariamente. Ellos y Rusia respetó eso. Todo eso estaba acordado desde las conversaciones con el propio Gorbachev, al que se le garantizó que no se pondrían, ¿cómo se llama? Que la OTAN no llegaría a la frontera rusa. Como presidente de la Unión Soviética, sí. En derrumbe. Además, todo eso se ratificó con Yeltsin, que era bastante pro-yanqui. El FMI estaba metido de cabeza allá en Rusia. Sin embargo, hubo acuerdos diplomáticos que garantizaban que no se satelizaría países de la frontera rusa, que pusiera en peligro la estabilidad de equilibrio estratégico de las Fuerzas Armadas rusas, etc. Pero eso fue lo que se vulneró con el ascenso de esta gente, porque además había un gobierno prorruso en Ucrania hasta 2000, hasta el 2014 hubo gobiernos prorrusos. Incluso aguantó aquella operación de la Plaza Maidán de Kiev, donde trató, y eso está comprobado, que fue la CIA la que armó toda esa rebeldía de todos los agentes de la no violencia y todo eso, pero que al terminar echaron el tiro parejo también y alzaron Ucrania contra el gobierno de Yanukovych. Más o menos lo que ha hecho Cuba todas estas décadas con América Latina y financiada por Rusia. Ajá. Bien. Bueno, en todo caso, yo lo que menos quería que íbamos a discutir sobre Ucrania. No, yo no estoy discutiendo contigo, tú escogiste el tema. No, aterricé en un pedazo ínfimo de lo que te quería decir en Ucrania. Y Ucrania resulta uno de los puntos álgidos, o es el punto más álgido de Europa, con un problema, que es que arrasa a toda Europa detrás de una crisis económica no prevista, ¿sí? Por la consecuencia de esa guerra, al desenchufar a Europa por obligación de Estados Unidos, que le impuso eso, del gas ruso, aunque no pueden porque sigue estando Europa atada al suministro de gas ruso. Y eso tenían previsto la apertura del segundo gran gasducto, el Nord Stream 2, que llega a la costa alemana, y entonces no se abre el Stream 2. Y el 1 hay que limitar eso. Y entonces para ellos exportar gas licuado desde aquí, de Estados Unidos. Resultado, Europa está padeciendo una crisis enorme en materia energética porque Estados Unidos le impuso esas dificultades nacidas de la propia guerra de Ucrania. Ahora, entonces Estados Unidos como imperio no está tan débil. No está tan débil, por eso yo estaba argumentándote a favor de que eran todavía coletazos de una crisis, de una dialéctica de imperio, de una oposición de imperio,
que está más vigente que nunca. Bueno, ¿y qué pasa? Perfecto, ya hablamos de eso. El otro tema que creo que le interesa mucho a la gente, pero perdona, ¿tú sientes que esto puede llevarnos a una tercera guerra mundial? Para nada. Para nada, ¿verdad? ¿Y tú sientes que lo que está pasando en Estados Unidos puede llevarnos a una guerra civil en Estados Unidos? Hasta ese punto no. Tendría que pasar muchas cosas antes. Estados Unidos, te decía, es un régimen político muy flexible que además de la separación de poderes real, porque eso es real, esa es separación real de poderes, va a llevar a crisis institucionales, crisis, que si la Corte, que si el Senado, que si la Cámara de Representantes, que si el Departamento de Estado. Aquí hay como 5 o 6 polos de poder, además del poder económico, del poder político, del poder mediático. Este es un conglomerado de fuerza de cada una, capacidad de generarle molestias a los otros. Pero hay una que es más importante que toda, que es la separación en 50 estados de la Unión, que cada uno tiene sus fueros y cada una tiene su economía. Pues la economía de California, creo que es la cuarta o quinta economía del mundo por sí solo, el estado de California, el estado de Texas, riquísimo, el estado de Florida también ha pasado a ser un estado clave de Estados Unidos, y tenemos entonces un problema grave con estas autonomías estatales y condales y municipales, que significan un eterno lío entre la competencia porque cada uno maneje el mayor poder posible. Ahora, unas elecciones de mitad del periodo, y lo más probable es que se reequilibre a favor de las fuerzas de Trump lo que le fue arrebatado en las elecciones de noviembre del 2019. como siempre sucede en las primeras elecciones de este tipo de cada gobierno, que siempre pierde el partido de gobierno. Ahora bien, ¿por qué sientes, cuál es tu análisis del éxito del Foro de Sao Paulo o el fracaso de los dirigentes políticos democráticos, o las dos cosas al mismo tiempo? Porque la estupidez política de nuestras élites, que mantuvieron por endémicos males, digamos, por décadas y décadas, de desigualdad social enorme, de hambre masiva, de expulsión de las ventajas de la vida moderna a la mitad o más de su población. Y el caso más inicuo de todo eso es precisamente el caso de Argentina, ¿entiendes? Que siendo un país que puede alimentar 400 millones de personas por su capacidad agrícola impresionante. Bueno, ahí está un gobierno peronista, ni siquiera peronista, el que llaman la Cámpora. ¿Te acuerdas de Héctor Cámpora? Aquel que claro, unos días que lo dejó morirse. Bueno, la Cámpora, llamada Cámpora de la Cristina Kirchner, que es la mayor ladrona que ha parido América, esa Cristina Kirchner tiene alzada a la gente desde el gobierno, dando un espectáculo sobre la corrupción masiva que se cogió 1.000 millones, le ha demostrado un juez al que el presidente le insinúa que no se vaya a suicidar, como se suicidó un fiscal. Eso es una amenaza. Eso es una amenaza. Una advertencia mafiosa del presidente. Bueno, pero ¿cuál es la responsabilidad también del pueblo? Yo recuerdo que sobre todo en los años 70, que yo iba mucho a Buenos Aires, ¿no? Casi todos los años, bueno, como periodista hablaba con todo el mundo, entonces tú veías que la extrema izquierda era peronista, la extrema derecha peronista, los demócratas peronistas, los de centro peronistas, los de centro izquierda peronistas, los de centro derecha peronistas, y uno decía, bueno, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? Eso es imposible, y todos eran peronistas. Ya va. Pero ¿el pueblo es culpable de qué? De votar por los quien votan. Como eran por los adecos en Venezuela y los copellanos, como era por... Pero no vas a comparar, porque con los adecos y los copellanos es cuando más se desarrolló Venezuela. Y con los peronistas fue así también. Con Perón, no con los peronistas, con Perón e Isabelita. Igual que podemos decir, que bueno eran los gobiernos de los adecos en la primera etapa, pero la segunda etapa no fueron tan buenos, ¿no? Como tu amigo Lucinchi. El propio CAP no tuvo que ir a corregir a fondo. Lucinchi me aguantaba. La que no me aguantaba era Blanca Ibáñez, que cuando hablábamos Lucinchi, que nos encontrábamos en algún sitio, Blanca ponía cara y se iba para otro lado.
Mira, Napoleón, es que no, esto de las culpas del pueblo, no podemos esperar que de ese Ah, no, análisis salga entonces, nada. espérate un momentico. La democracia se basa en que la gente vota por una persona determinada, por una ideología determinada. Eso en teoría. Yo creo que la gente vota por arrechera, mucha, otra por el bolsillo, otra, y la minoría es la que vota por una ideología cuando había eso. Muy bien. Y el grueso son mitos que se manejan, imágenes, hegemonías culturales, hegemonía educativa, hegemonía mediática. Bueno, entonces, según tú, toda la dirigencia, toda la burguesía de todos los países latinoamericanos, ¿no? No sirvieron para nada. Bueno, la prueba es que no sirvieron para nada, que están siendo sustituidas por gobiernos izquierdistas de sujetos aún peores, impresentables, de populistas de baja ralea, ¿cómo se llama?, de demagogos profesionales. O sea, ve el mismo mapa para que vea que da tristeza. Aún Piñera, que era un pirata de carretera, comparado con este loco Boris, es un premio Nobel, Piñera. Ves a, qué sé yo, al de Perú, por favor, el loco ese Castillo. Tú puedes imaginar un peor presidente que no se sepa ni siquiera expresar en español, porque tampoco se sabe expresar en quechua ni nada. Pero votaron, la mayoría votó por él, se sintieron identificados. Es un burro bautizado. Y sin embargo, ¿por qué está allí en la presidencia? Es un burro bautizado, dijiste. La élite lo puso allí, Napoleón. La élite peruana y los medios y las conveniencias de las mafias económicas. O sea, que no lo puso ahí el voto, sino la élite. El voto falsificado, el voto manipulado, el voto del voto orientado por fenómenos mediáticos ¿cómo se llama?, de utilidad para algún sector. Ahí está un sector súper corrupto. Es que todos estos estados se hicieron estados corruptos. Ahora, fíjate una cosa, Franceschi. Los historiadores aseguran, unos que la historia es un péndulo, ¿no? Una vez es de este lado, otra vez es de este lado. Otros que es una espiral. Pero hasta ahora eso ha sucedido. Hubo gobiernos mayoritariamente democráticos, luego hubo gobiernos mayoritariamente dictatoriales, unos de derecha, otros de izquierda, ¿no? Pero es que ahora resulta que la extrema izquierda ha logrado llegar al poder por el mismo juego democrático y sabe cómo quedarse en el poder por las malas. Ahora da la impresión que va a ser más difícil para los luchadores de la libertad y la democracia salir de estas dictaduras, ¿o estoy equivocado? ¿Y cuáles son esos luchadores por la libertad y la democracia? No sé, los que sean, los que vengan. Yo lo que he conocido son grupos interesados en hegemonías políticas, culturales o hegemonías económicas, que es la más corriente. O sea, ¿qué me dices tú? Prefiero a la Colombia, a los liberales y conservadores. Mil veces la prefiero al bicharraco de las guerrillas de M-19. Petro. Pero es un hecho que esos no vuelven. A ver, Uribe mismo, que es lo mejorcito que ha parido Colombia en décadas. Y lo puedo ponderar más que tú. Pero Uribe es el gran responsable de esta torta. De la torta de Santos, que dejó a Santos. El dedito podrido que eligió a Santos y eligió después al Duque, dos ineptos completos. Uribe no estaba de acuerdo con poner a Santos. Lo que pasa es que el candidato de Uribe no pudo ser. Aclaremos. ¿Cuál era el candidato de Uribe? No me acuerdo ahora el nombre. No te conviene acordarte, era Santos. Es que no me conviene acordar, es que no me acuerdo y si lo hubo. Era su ministro de Defensa. Y que como ministro de la Defensa tuvo muchos triunfos. Ahora que no, escucha, logró Uribe borrar la huella de que él es el responsable del gobierno Santos. Además, no es ningún improvisado. Esa es la más alta alcurnia, la élite de la oligarquía colombiana, propietarios del diario El Tiempo y de un gran capital financiero. Los Santos son una gente que quita y pone el presidente. Y se puso él porque era el mejor colocado dentro del uribismo. Entonces, ¿cuál es el mayor error de la dirigencia política de América Latina que nos tiene como nos tiene? El mayor, te voy a decir una cosa que te va a sorprender. ¿Sabes dónde vienen nuestros problemas de América Latina? De aquí. La decadencia del Partido Demócrata, la pérdida de vigencia de grandes valores de la sociedad norteamericana, se llevó en los cachos por la vía del Partido Demócrata, lleno de toda clase de alimañas, se llevó en los cachos todos los principios de
mantenimiento de un orden internacional que correspondiera a verdaderos intereses nacionales o por lo menos de correspondencia de unos y otros con lo que convenía a Estados Unidos y a nosotros mismos. Bueno, Ahora pero que Estados Unidos tiene esas maravillas que son los republicanos, el Ku Klux Klan y toda esa gente. ya va. Aparte del Ku Klux Klan, del Partido Republicano, porque el Ku Klux Klan Te aseguro que todos son lo republicanos. formaron los demócratas, te está metiendo embuste, el pueblo. No estoy metiendo en un embuste, deja tú de parcializarte. Yo estoy tratando de equilibrar la discusión. El demócrata está lleno de izquierdistas impresentables. Y es verdad. Y el Partido Republicano está lleno de extremistas de derecha. De los rinos, de los rinos estos irresponsables, republicanos solo de nombre, los rinos, que llamados rinos, que son también medio no, bastante ladronzuelos, muchos de ellos, e impresentables. Entonces, ¿cómo es la cosa? Estados Unidos está en decadencia por los dos partidos. Pero lo que no te acabo de entender, la culpa de nuestra situación es de la burguesía y la dirigencia torpe, como dijiste, o no sé qué palabra utilizaste para descalificarlo, o de los demócratas de los Estados Unidos. De los dos. ¿Que se pusieron de acuerdo? No, eso es, escúchame, no vamos ahora a reducir en absoluto. Escúchame, no se trata del rey de Estados Unidos que alineó los virreyes. No, eso no es así. Hay unas élites latinoamericanas responsables de un grueso desastre. Yo te voy a confesar una cosa, Franceschi. Yo te tengo mucho cariño y gozo un pullero escuchándote y jalándote la lengua. Estoy disfrutando porque además tú te lo tomas con pasión. Me sorprende que no me entiendas que sí te entiendo. De cada país y hay una responsabilidad de la potencia guía. Aquí la potencia guía ahora es el Partido Demócrata y en América todas hay direcciones específicas. ¿Por qué Perú se derrumbó como se derrumbó? ¿Te parece poco que enjuiciaron a todos los presidentes que han habido después? Ahí resulta que el único que pareció honrado y no era honrado es el Alan García, que se zampó un tiro para defender su honor. Pero el Toledo está fugado, el otro está fugado, todos están fugados y porque esa es la moda ahora entre los políticos cuando llegan a la presidencia del partido contrario a acusar al otro de ladrón y enjuiciarlo. Bueno, aquí también intentan hacer eso. Y el que puso orden en Perú, que fue el chinito, lo tienen preso hace 10, de 20 años. Que no era chino, era descendiente japonés. ¿Y el que puso orden en Chile? El que puso orden en Chile, que fue Pinochet, lo convinieron en sacarlo en determinado momento los demócratas cristianos. Es que no sé si es peor los socialistas o los demócratas cristianos. Tú que eres medio copellano te vas a sentir ofendido por ello. Pero de verdad, en América hispánica, toda, empezando, para que no nos salve nadie, hasta el propio rey de España, chico, fue cómplice de toda esta vaina, el papá de Felipe, el tal Juan Carlos. Espero que lo que estás diciendo sea verdad. Y no sea como que yo soy medio copellano, no es verdad, pero bueno. Mira, y el caso de la dictadura horrible de Nicaragua y que va a perder en Chile el oficialismo, también es culpa de los demócratas. Ya va. Te dije que una parte importante eran las élites locales y otra es la de la potencia guía. Lo de Nicaragua, que hay una herencia muy, muy fuerte de las... Es que me provoca decirte grosería, pues no puedo. ¿Y por qué no puedes? Estás en YouTube. Porque es muy feo, es muy indecente. Bueno, fíjate que Bad Bunny se la pasa diciendo groserías y todo el mundo lo ama, excepto tú. No voy a decir hasta Daniel Lara Faría ya está convencido de que Bad Bunny es el poeta de la juventud de ahora. Va a decir que lo de Nicaragua es que porque antes de el señor volver al poder, los sandinistas, puso un gobierno de un impresentable, como fue el tal alemán que se robó hasta las posetas. Después de la Chamorro vino el tal alemán. Pero el tal alemán apoyó, por cierto, en las elecciones a este vagabundo que está ahora. Bueno, pues era un cómplice de ellos. Ladrón de 7 suelas. Bueno, ¿cómo haces tú con un país? ¿Y por qué llegan tantos ladrones al poder? No entiendo. ¿Y dónde está la gente decente? La manera que no hay, la manera de hacer dinero, que era a través de esfuerzos de décadas, eso se perdió con empresarios honrados. No. Ahora es más fácil poner la mano al coroto y robar desde los bienes públicos, etcétera. Y ese es el mal de toda la América hispánica. Y no solo América hispánica, solo que en los países europeos y tal, y en los propios Estados Unidos, hay mucho más capacidades, mucho más
mayor posibilidad de ejercer capacidades empresariales y sobre todo que hay muchos controles sobre los dineros públicos. Bueno, ahora, los políticos, no, los partidos políticos, no, es la modernización, actualización de lo que antes eran las tribus. Y los políticos, ¿no?, y presidentes es hoy en día la modernización, la actualización de lo que eran los caudillos. En unos países eso de los caudillos ya está totalmente superado, pero da la impresión que nosotros, los americanos en líneas generales, amamos un caudillo y los norteamericanos también aman a un caudillo, ¿ok? Porque sentimos que ellos sí van a solucionar los problemas y lo que hacen es, ¿no?, agrandarlo. ¿Estoy en un error o estás de acuerdo por primera vez en tu vida conmigo? En todo caso, si es una caricatura, se parece a la realidad. Se parece a la realidad y la diferencia está en el nivel cultural o en la capacidad y calidad política de las propias élites. Francia, por ejemplo, produjo un caudillo, Charles de Gaulle. Carajo, ¿cuánto no hubiéramos querido que hubiera un Charles de Gaulle por cada país del mundo? Porque era un visionario, defensor de la grandeur de la Francia, era un tipo comprometido con grandes ideales de defensa de los intereses de su nación y terminó Francia transformándose a fondo y positivamente después de la Segunda Guerra a principios de los 60 sobre todo, la desenganchó de la guerra argelina y modernizó Francia, modernizó sus leyes sociales, etc. Y los malagradecidos franceses lo botaron de todas maneras del poder. Después de casi 2 décadas, sí. Exacto. Década y media. Bueno, el caso ¿y qué me dice de España? Los malagradecidos esos que todavía quieren que no se hable de Franco, ni siquiera mal se puede hablar de Franco. Es contra Franco, contra que haya existido España. Y la España actual es inexplicable. Ahora te voy a decir una cosa, es inexplicable sin Franco. Ahora te voy a decir una cosa que escandaliza a mucha gente. Franco era socialista. Franco era un socialista de derechas. El fundador del sistema. Porque era admirador de Stalin y de Mussolini. Ajá. Sí, pero ahora, además, Franco es la consecuencia de una guerra civil, de un caos en la izquierda, en el gobierno. Eso también. E impuso el orden en España. Y montó un seguro social, puso en cada hogar obrero un empleo productivo, industrializó España. España se convirtió en la 8ª economía del mundo, chicos, con Franco. Y estos habladores de pendejera del Partido Socialista Español han llevado no solo al ostracismo, sino al que no puede defenderse a Franco. La gran acusación contra un partido moderno como es Vox, que defiende posiciones de derecha, es la persecución, es llamarlo franquista día y noche hasta que por fin acorralen en una supuesta extrema derecha a ese partido extraordinario del señor Abascal, que es una de las posibles digamos, segmentos que puede gobernar España en los próximos años, ¿no? Vox. Ahora, ¿qué te iba a decir? Cada país, entonces, Rumanía tuvo su caudillo también, que fue el sanguinario y policía impresentable Ceausescu. Bueno, Yugoslavia, y cuando murió se acabó Yugoslavia, desapareció. Bien, porque era el factor. Ahora, se nos está acabando el tiempo, lamentablemente. Tenemos 2 minutos, si es que los tenemos. ¿Tú crees que Venezuela sale de esta crisis tan fuerte? Sí sale, pero tendríamos que tragar primero entero lo que significa el balance de esta etapa histórica. Ahora, se habla de transición, que la salida es transición. ¿A quién pondrías por el régimen? ¿A Diosdado Cabello? ¿A Padrino? ¿A quién podrías en la transición? Bravo que diría. No me voy a meter en ese lío porque es imposible que salga sano de esas presentaciones con prestigios ajenos. Déjate vaya. Venezuela se puede mejorar el día que haga un balance a fondo de la calamidad que significa su clase económica y su clase política, más su clase mediática también, que fue corresponsable de todos estos disparates que llevaron a Chávez al poder y que llevaron a Maduro a esa sucesión tranquila, entre comillas, de la mano de Borges, de Capriles, Plaga, de la llamada Mesa de Unidad Democrática. Venezuela está viviendo de sus hígados.
hay una dolarización que genera, no sé, no voy a llamarlo milagro, pero la poca cosa buena que dicen que hay ahora se debe a que por fin acabaron con la moneda, los bicharracos estos, y ahora no pueden emitir moneda para desfalcar a todos los venezolanos con una hiperinflación. La verdadera economía de precios reales basadas en el dólar, en la circulación del dólar, los lleva a tener que moderar a juro y a carajo su ansia de control de los dineros públicos. Franceschi, fue un placer hablar contigo de nuevo. Dentro de poco volveremos. No lo fue porque no me deja hablar nada. Pero si tú hablaste todo lo que quisiste, yo tenía que preguntarte. Yo te pregunté algunas cosas. Además, te pullaba la lengua para que me encanta. Sí. Un abrazo. Tengo que quejarme de todas maneras. Chao. Okay, un abrazo. Hasta luego.